El pulso de las noticias a máxima velocidad. La información justa al instante. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Bienvenidos nuevamente a Biosfera en Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Tengo el gusto, el honor, la alegría de estar recibiendo a mi invitada. Primero voy a hacer una pequeña presentación. Les cuento que tuve que hacer un exhaustivo síntesis de tu biografía, de tu currículum, porque realmente es tan extensa su formación y la labor que realiza que si no nos iba a llevar más tiempo la presentación que la entrevista. Les cuento que ella nació en Buenos Aires, es actriz, cantante, narradora, creadora de la Escuela de Lectores Narradores Sociales, capacitando narradores en todo el país y en el exterior. Es presidente de Argentina Narrada Comunidades, Libros, Asociación Civil. Es maestra normal nacional y profesora de educación inicial. Trabaja como profesora de teatro y narración oral en diversas universidades y centros educativos. Creó la primera biblioteca oral circulante en 1992 que llamó El Ñaque Argentino. Recorre el país y el exterior realizando recitales y talleres para niños, jóvenes y adultos. Trabaja para la Dirección de Bibliotecas y Promoción del Libro y la Lectura de la Provincia de Buenos Aires. Sus propuestas reciben avales significativos de ABGRA, Biblioteca del Congreso de la Nación, entre otros. Recibió el premio Pregonero de la Fundación El Libro y el premio ADEPRA en Arte y Cultura. Bueno, recibió múltiples premios y menciones por su labor en Argentina y en otros países. Entre ellos fue nombrada Embajadora de la Paz, recibiendo la bandera de la paz en el Senado de la Nación por la Fundación Mil Milenios de Paz. Realizó el proyecto Caminata por la Lectura, Leer, Despierta la Voz, en 4 ciudades de México con una importante participación comunitaria. Con importante convocatoria también la realiza en Argentina desde el año 2010. Es autora del libro Laboratorio de Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado, entre otras cosas. Tengo el gusto, el grado y el honor de presentar a una persona que estimo mucho y que admiro por su labor. Bienvenida, María Eguis. ¿Cómo estás? Hola, bueno. ¿Eguis o Eguis? Eguis, yo le digo Eguis, además le puse acento. No tenía acento, pero yo se lo puse. Así que ahora es Eguis. María Eguis. Bueno, feliz día de los enamorados. Sí, además estoy muy enamorada, así que puedo festejarlo, sí. Lo sé, me consta. Y muy enamorada de tu trabajo, evidentemente también, de tu labor. Sí, la verdad que sí. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, mucho además la intención del espacio y todo lo que vos realmente movilizás desde estos lugares que tienen que ver con encuentros distintos entre la gente, que por ahí no son los convencionales ni los que pululan socialmente, y uno, bueno, está trabajando. Quizá ese sea el amor, la pasión o la urgencia para otro tipo de espacios que quiere recrear, ¿no? Así que bueno, también comparto mucho tus espacios porque soy alumna tuya. Así es, bueno. En yoga, y lo digo, y bueno, veo todo ese mundo que vos querés transmitir y transgredir hacia algo nuevo. Así que bueno, compartimos esa... Sí, me parece que esto es bueno, generar estos espacios, que está muy bueno y es muy necesario en la actualidad, ¿no? Generar estos espacios de difusión de, como dije en la presentación del programa, de hábitos saludables, ¿no? Como vos nos hablar ahora también de la lectura y de la narración, pero estos espacios donde se pueda difundir realmente espacios, hábitos saludables, ¿no? Una buena práctica, la práctica del yoga, la alimentación saludable, la ecología, defensa del medio ambiente, defensa de los derechos de los animales, entre otros, cada uno desde su lado, desde su grupo de trabajo, desde su interés, pero generar espacios donde se puedan compartir buenos hábitos, ¿no? Y generar buenos que tengan que ver con la ética, con una conducta amigable, amorosa. Hoy que estamos en el Día del Amor, también vamos a hablar mucho del amor. Así que
Desde ya para empezar, te voy a ir preguntando cómo surge en vos el proyecto de la Escuela de Lectores Narradores Sociales. Bueno, tiene mucho que ver con todo esto que estás diciendo. En realidad surge de mi mamá. A ver, las cosas, ¿viste? Siempre surgen de la infancia, siempre tienen algún antecedente adentro nuestro que después, bueno, llevamos durante toda la vida. Mi madre nació en un lugar muy pobre, en Uruguay, pero lindando, diríamos, la pobreza extrema. Y bueno, eran 2 hermanitos en ese momento. Mi madre fue adoptada y mi tío no. Mi tío anduvo de reformatorio en reformatorio con una situación de vida muy difícil. Recién aprendió a leer en su adolescencia. Y bueno, la vida lo llevó a ser cantante de tango, a gustarle mucho la poesía, y tuvo una vida hermosa finalmente, justamente por este gusto, ¿no? Que ahora voy a desarrollar. Mi madre fue adoptada a los 7 años por un matrimonio que la quiso muchísimo y que le dio todo lo que un niño puede necesitar en necesidades y en afecto. Pero a los dos los unía algo, el gusto por el canto y la poesía. Incluso uno los veía de grandes, sentados, y era como un café concert verlos, porque todos cantaban, y la poesía formaba parte de sus vidas. Y mi tío siempre decía que si no hubiera sido por el canto y la poesía, él hubiera sido un asesino. Entonces... mira vos, qué extremos. Claro, entonces yo viví muy fuertemente que diríamos, el arte no es un adorno. El arte es una gran posibilidad y un gran horizonte por el cual la gente puede empezar a tener motivos que lo trascienden y puede trascender las realidades más duras. Se ha visto, no sé, en campos de concentración, que un libro salvaba gente, es un libro en la oscuridad, porque permitía generar imaginarios. Y cuando el imaginario está en otro lado, yo puedo estar en un montón de lugares maravillosos y transgredir desde ese lugar o transformar la inmediatez de la realidad que me rodea. Entonces, bueno, mi mamá, en cambio, esta circunstancia se transformó, bueno, cuando uno sufre mucho de chico, te desarrolla una gran sensibilidad, claro. Y ella la volcó en la lectura de los libros. Entonces, cuando éramos chicos, el libro que ella leía nos sentaba delante, no se conformaba con leerlo ella, nos sentaba y nos lo leía. Y no nos preguntaba si teníamos 8 años, 10 años, si nos gustaba o no nos gustaba. Lo leía, y lo leía apasionadamente, y lloraba, y realmente eso, yo creo que después me dediqué a profesionalizarlo. La emoción de mi mamá con el libro es lo que a mí primero me acercó a la literatura más maravillosa, porque por suerte le gustaba buena literatura. Bueno. Entonces los grandes poetas españoles, Romén Rolán y demás. Pero además me acerqué a la sensibilidad de la palabra, es decir, cómo la palabra trasciende lo que se dice, sino que es desde dónde se dice, y eso es lo que en realidad conmueve. Toda esa historia es la que me lleva a los 13 años, 14 años, me llaman para trabajar en un taller de libre expresión, en el cual tengo a mi cargo la parte de narración y biblioteca. Como era muy chiquita, me llevan a estudiar con una maestra que era como la maestra de la narración en ese momento, y yo creo que hoy en día es un antecedente fundamental de la narración, que es la doctora Dora Pastoriza de Echevarne. Trabajo con ella, pero ella trabajaba mucho la narración desde lo educativo. Entonces ahí yo empiezo a narrar en todos lados, diríamos, mi adolescencia, creo que la escuela la pasé sin darme cuenta porque mi alma estaba en otro lugar. Y bueno, a partir de eso en mí surge la inquietud de no solamente trabajar esto dentro de lo educativo o lo social, sino desde el escenario. Tengo como una especie de obsesión en hacer narración, pero desde el escenario, contar libros desde el escenario. Y bueno, ¿Cómo nos marcan las experiencias que tenemos en la primera infancia, ¿no? Yo recuerdo que tenía una vecina que para mí fue una abuela, que era tucumana y vivía enfrente de la casa de mis padres, y como en esa época mis padres trabajaban mucho, yo pasaba mucho tiempo con esta señora y mis hermanos también, y ella me enseñó a leer y a escribir antes de ir al jardín de infantes. Y eso realmente me marcó para el resto de mi vida, porque me generó, no desde un lugar de obligación, sino desde el amor. Me enseñaba desde un lugar tan amoroso que yo tomé amor por el estudio. Y eso realmente me marcó después en el colegio primario y en el secundario y en todos mis estudios.
que realmente es tan importante, ¿no? Las experiencias que tenemos en la primera infancia, como contás vos también. Que y te además, marcó. lo que decís, ¿no? Lo que te marcó no fue el leer y escribir, es el amor con el cual eso estuvo imbricado, ¿no? El vínculo es el que favoreció un aprendizaje. Exacto. Así que qué linda experiencia. ¿Qué es un lector narrador social, María? Bueno, pero todavía no llegué a... Dale. No, perdón, porque ahí sigamos. te cuento brevemente para ver cómo llego. Porque bueno, después hago mi escuela de teatro y después de la escuela de teatro trabajo con un gran maestro, Roberto Durán, que él decía que no importaban las técnicas sino dar vuelta el guante de uno mismo y que ahí uno descubría el proceso expresivo. Y con todo eso empiezo en el año 82 a hacer narración escénica. De alguna forma abro el campo de la narración escénica aquí en Argentina, pero no había espectáculos de narración en ese momento. Bueno, a partir de ahí se empieza a generar todo un movimiento muy interesante de narración con gente valiosísima que por suerte crece día a día. Pero bueno, las circunstancias laborales me llevan a trabajar para la Dirección de Bibliotecas de la provincia de Buenos Aires y ahí recorro 80 pueblos y ciudades en 6 años desarrollando un proyecto que se llamaba Biblioteca en la Comunidad. Ajá. Y ahí descubro que no hay escenario. El libro puede ser imaginación en cualquier lugar y descubro que no solamente los que estamos arriba de un escenario contamos, sino que todo el mundo tiene algo para ser contado. Y con toda esta experiencia, en el año 2005 fundo la Escuela de Lectores Narradores Sociales. Y entonces, bueno, ahora voy a esta pregunta que me estás haciendo, con la idea de que lectores, narradores sociales somos todos. Es decir, no, todos tenemos algo para ser contado, para ser leído, y el tema no es cómo se lee. ¿Qué es leer bien? No sé qué es leer bien, porque por ahí una persona con un hilo de voz nos puede conmover profundamente, y alguien que en un escenario desarrolla un gran histrionismo, lo miramos y decimos, ay, mira cuántas cosas hace, pero no nos sucede nada internamente, no llega. Entonces, ahí empiezo además a mí me interesa mucho, como lo que vos decías, que el hábito. Si todos nos leyéramos a todos como un hecho social cotidiano, y posiblemente nos hablaríamos desde nuevos lugares, ¿no? No sé, en el Día de los Enamorados, hoy los enamorados podrían leerse un poema y por ahí, en lugar de decir te quiero, que es lo que a uno le surge, o te amo, puede decirlo, no sé, con las palabras de Benedetti, con las de Galeano. Y yo tengo experiencias de parejas que lo han hecho con unos resultados excelentes. Muy bien, así que realmente tienen un tip para regalar esta noche a sus enamorados. Sí, así que bueno, ese es el concepto de lector narrador social. Qué bueno. ¿Y qué tipo de persona puede ser un narrador o un lector narrador social? Yo, por ejemplo, podría ser un lector todos, narrador por eso social. Justamente desde este perfil todos somos lectores narradores. Es decir, la escuela no es para estudiar algo, sino para desaprender cosas. La exposición de la voz y de la palabra hace que siempre estemos como en situación de examen. Cada vez que vamos a hablar estamos evaluándonos. O nos evalúan desde afuera, que generalmente sucede, o no sé, cómo lo decimos, qué no decimos, de qué forma. Entonces, la idea es que esto no existe. La idea es tocar primero ese narrador interno que todos tenemos adentro, qué cosas tenemos para decir al otro y a los otros, y empezar a sacar esa voz. Y eso no hay forma, porque no hay un modelo, porque cada uno imagina como imagina y cada uno dice como dice. Claro. Entonces el tema no es que tenga que aprender cómo hay que hacer, sino que tenga que desaprender todos los clichés de lo que hay que hacer para poder ser el mismo. Qué lindo, qué bueno. ¿Y por qué es una asociación civil? ¿Por qué creaste una asociación civil? Y bueno, porque aquí sigue la historia. Entonces después la escuela en el 2005 empieza a crecer muchísimo en todo el país, en muchísimos espacios. Empezamos a trabajar, no sé, en Chubut, en Viedma, en Esquel, en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, con las regionalidades, además, que son tan interesantes. Creo que el país tiene tantas voces para ofrecer que realmente deberíamos estar mucho más conectados desde todas esas identidades. Y bueno, a partir de eso necesitaba como ordenar todo lo que estaba surgiendo,
y una asociación civil era el destino, porque, bueno, todo es en el campo social, claro. Entonces era una forma de que representara realmente el campo que se estaba trabajando. Entonces ahí en el 2009 surge Argentina Narrada, Comunidades y Libros, que como empecé a desarrollar muy fuertemente el concepto de lectura y narración social, hoy es Argentina Narrada, Lectura y Narración Social, y en diciembre del año pasado, del 2017, ya se ha creado la red de lectura y narración social, porque ya no soy yo, sino que desde estos conceptos y desde esta metodología hay multiplicadores que están trabajando esta línea de la escuela. Ajá. Por ejemplo, ¿quiénes las integran o qué actividades también cumplen? No somos muchos, porque claro, cuando son procesos de transformación, si es mucha gente es como una mentira, claro. Porque uno se tiene que ir construyendo algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, hay un grupo estudio que son 11 personas que venimos trabajando, la persona mínima son 3 años, pero venimos trabajando desde hace 9 años en distintas áreas. Elida está trabajando en aula, en situación de escuela, donde se dice los chicos no leen esto y lo otro. Bueno, todos los chicos de Elida leen, todos se leen, todos van a leer, y todos, no algunos, todos. La bibliotecaria termina leyendo, el maestro, se forma una comunidad que se habla en realidad, ¿no? Por eso la idea es la pedagogía del libro hablado, ¿no? Que es el libro que he sacado. Sí. Y después, bueno, Patricia, hoy por ejemplo estoy hablando con ella, trabaja desde la red Sanar, trabajamos en articulación con ellos, con temas de vida, no sé, gente que ha tenido accidentes, temas de suicidio familiares, temas de muertes no asimiladas. Entonces, bueno, desde la red Sanar se trabaja mucho el cuento y la palabra, y entonces nuestro aporte es cómo viven esos cuentos y esas palabras como aporte a lo que la red Sanar trabaja desde la psicoeducación, que es todo un planteo que ellos hacen. Así que es un aporte a la salud. Con Selva estamos trabajando en hospitales, pero en la sala donde los niños tienen circunstancias más duras y muchos incluso mueren. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el que va a leer y los niños después de un año de estar leyendo ese niño muere? ¿Qué pasa con la madre? ¿Qué sentido tiene acompañar o desde dónde acompañar esos últimos momentos de vida? Ella misma eligió estar en esa sala con esas características y, bueno, venimos trabajando con 200 experiencias de campo que ahora, bueno, vamos a publicarlas. Qué fuerte también, porque se genera un vínculo, ¿no?, entre el narrador y la persona que está escuchando, sobre todo en estos ámbitos. Exactamente. Donde tal vez después hay una pérdida. Una pérdida que hay que ver cómo se trabaja y desde dónde está la persona, el narrador, y dónde tiene su propia historia. Claro. Y desde dónde trabajar. Ahora, por ejemplo, el caso hace poco de un niño que me dice, ¿qué hago? Porque la madre era una señora semianalfabeta, con muy poca palabra, que el niño tenía gangrena y se le iban gangrenando distintas partes del cuerpo, es decir, que estaba por morir. Y la madre no hablaba, y la madre la miraba a Selva, y entonces dice, ¿qué hago? Me dice Selva. Entonces le digo, tenés que leerle a la madre también, porque la que por ahí más necesita en este momento apoyo es la madre. Entonces empezamos a trabajar desde una lectura con la madre, con el hijo, y con compartirle cosas, y el niño entra en terapia intensiva, Selva no puede entrar, y cuando el niño muere, la madre le agradece muy especialmente porque dijo que en esos últimos momentos ella le pudo leer y contar cuentos a su hijo. Entonces pudo tener esa voz que no tenía, y ese momento de conexión, que acompañó ese momento de conexión que no lo tenía que tener Selva, que lo tenía que tener la madre. Entonces ahí había que correrse. Entonces desde ahí es la lectura, donde no es lo que leo, sino leer el encuadre y la realidad en la cual estoy inmerso, porque la palabra o la voz surge no desde qué lindo es esto, sino desde qué pasa con esto, ¿no? Claro. ¿Y qué actividades, por ejemplo, también realizan más allá de estar en hospitales? Bueno, estamos con Mauro trabajando todo un proyecto de bibliotecas en toda una región, en Mercedes, San Andrés de Giles, todas las bibliotecas se leen a todos, se ha armado una movida donde el año pasado el intendente terminaba leyendo en las supervisoras, es decir, todo el mundo compartiéndose en una cosa realmente y auténticamente comunitaria.
Después otra de las personas está, Ana María, está yendo a contar en escuelas de islas, que es otro panorama y otra fisonomía. Fabiana está en Esquel trabajando con escuelas rurales en medio de la montaña. Bueno, puedo hablar así de... Sí, y después de está la Caminata por la Lectura, que es un proyecto que viene desde el año 2010, que ya hay 35.000 personas aproximadamente que han caminado desde distintos lugares. ¿Y en qué país. consiste la caminata? La caminata la lancé en el año 2010 y es, primero, es de varios meses. Hay una primera parte donde hay videos de capacitación virtuales que se acercan a todo el país, es libre, gratuita. Entonces la gente a partir de esos videos se capacita comunitariamente para organizar acciones de lectura y empiezan a donarse lecturas unos a otros. Entonces a donar lecturas en la escuela, en el hogar de niños, en la radio, en todos lados. Entonces después todos los que se donaron lecturas y que estuvieron felices con esa experiencia, entonces deciden reunirse en una caminata un día para festejar y celebrar lo que les pasó e invitar a la comunidad a que se sume. Entonces la caminata no es un día, son los pasos y el caminar que lleva a este caminar permanente de una comunidad en la voz de los libros en la voz de la gente, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer quien quiere formar parte de la Argentina Narrada o de las caminatas? Claro, las caminatas es muy simple. Si se entra en la página, pues no sé si... Sí, claro, decila por favor. Que es, gracias, es www.argentinanarrada.org.ar. Si se entra en la página, ahí hay un lugar donde puede inscribirse en la caminata, que puede ser una escuela, un grupo de chicos o 4 amigos, diríamos. Que sientan gusto de ir comunicando, que leerse algo es un hecho de comunicación y de encuentro con el otro. Y después, bueno, para las capacitaciones, para todo eso también pueden encontrar información en la web. Y bueno, ahora como inauguramos la red, también puede estar todas estas multiplicadores que están en el país. Así que también el que está en algún lugar del país puede acercarse a esta gente que está, a este grupo que está multiplicando desde esta línea de trabajo. ¿Dan capacitaciones también online? La capacitación es online, tenemos una plataforma, trabajamos con todo el país desde todo tipo de espacios, ¿no? Así que bueno. ¿Y qué es la Red de Lectura y Narración Social Argentina Narrada, que tiene como sigla OSC? Claro, la red es toda esta gente que te estoy comentando, que vos dirás, bueno, pero está la promoción de la lectura, están los cuentacuentos, pero... ¿Viste? Porque a veces uno dice, la palabra innovador puede ser una gran mentira. Claro. Y uno puede pensar que está haciendo algo nuevo y en realidad está haciendo más o menos. Yo creo que uno está volviendo a la naturaleza. Y a veces volver a la naturaleza extrañamente parece algo nuevo. Yo he llegado a esa conclusión. Entonces, en realidad, lo único que proponemos como escuela, diríamos, lo único que estoy proponiendo es recuperar el simple gesto de la lectura, el simple gesto de leerle algo a alguien, pues me parece que es un gesto profundamente ético. Yo tengo que volcar mi interior hacia alguien, tengo que aceptar lo que el otro pueda escuchar o no escucharme. Es decir, tengo que aceptar el registro que el otro tiene de lo que yo estoy volcando. El otro tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Entre los dos se crea algo donde la lectura no empieza ni termina en uno ni el otro, sino que es lo que se va creando entre los dos como algo nuevo. Claro. Porque la lectura no es lo que leo, sino lo que se escucha. Y se escucha desde distintas personas y se crea... Entonces, desde ahí me parece que hay una ética del registro del otro que en este momento en el mundo me parece que es altamente necesaria, porque se están creando muros entre la gente, o la gente cada vez, las redes parecería que conectan, pero muchas veces las redes dejan en soledad a mucha gente, claro. O se muestra lo que se quiere mostrar convencionalmente, pero la interioridad queda a un lado. Sí, debe ser una actividad bastante difícil en este momento, justamente, ¿no? De tanta tecnología, como decís vos, de tanta conexión por las redes, pero falta ese contacto humano, ¿no? Después se apaga el aparato que nos conecta virtualmente
y seguimos quedándonos solos, ¿no? Y faltó todo ese contacto humano que es lo que realmente nos enriquece. Claro, pero fíjate que la gente se conoce chateando, pero después viaja, cruza el océano para poder tocarse, mirarse y saber quién es. Claro. Es decir, que hay un lugar donde el contacto es inevitable. Claro. Entonces, el tema, yo digo, no es que el padre tiene que leer un libro. Por ahí lee en el telefonito y se tiró en la cama con el hijo y le está leyendo desde el telefonito un cuento lindísimo o no, o lo que tiene ganas. Pero el tema es que no se pone a leer con el hijo. El tema no es el soporte. Si lee en la computadora donde lee. Claro. Y ahora nosotros nos fuimos de vacaciones y mi esposo, aunque vos lo conocés, me leyó un cuento maravilloso y lo leyó en la computadora. Y no tuve ningún problema en imaginarme porque venía de una computadora, al contrario. Entonces, me parece que estamos agarrándonos de los soportes porque tenemos mucho miedo del riesgo con el otro. Ajá. El otro es siempre un riesgo. Ok. ¿Querés contarnos un poco qué contás en el libro Laboratorio de Lectura y Narración Social? Bueno, el Pedagogía del libro hablado. Pedagogía del libro hablado. Bueno, el libro lo que intenta es el libro yo lo empecé a escribir hace 10 años y lo dejé de escribir. Porque lo llevé a la editorial con un capítulo que después modifiqué totalmente y no aparecí más por la editorial. Entonces, cuando aparecí hace poco, el año pasado, me dijeron, no, volviste, porque necesité 10 años para escribirlo, porque cuando fui a la editorial yo tenía una experiencia en campo, pero para que algo sea, tiene que uno trascenderlo de uno. Claro. Tiene que ver si eso funciona en otros para que realmente adquiera la categoría de que algo no depende, bueno, del personalismo con que uno lo esté realizando, sino que sean como conceptos o metodologías de trabajo. Entonces, estos 10 años trabajando con multiplicadores y formadores me permitió escribir una fundamentación de lo que es lectura y narración social, una metodología de trabajo y una fundamentación en campo. Entonces, bueno, todo eso es lo que está en el libro, que además está como ese proceso de espiral nos va llevando a ese silencio interno, a encontrar nuestra voz, a salir desde ese narrador, a ver cómo nos encontramos con los otros. Bueno, desde ahí vamos a tener voz y vamos a saber qué decir y cómo decirlo, y si no es una mentira. Claro. Evidentemente te ayudó mucho también tu formación como actriz en la forma de narrar, porque la verdad que no solamente viendo tus videos en YouTube y en Internet, uno se queda como anodadado, ¿no? Porque realmente contás la forma desde un lugar de tanta pasión y con realmente se siente que estás ahí, estás experimentando lo que estás escuchando, ¿no? Y no solamente en Internet, sino en este momento, se te escucha con tanta pasión. Por eso cuando te presenté, realmente, te lo digo de corazón, sos una persona que admiro por la pasión que pones y por el amor que pones en tu labor y en todas tus actividades. Se nota que lo haces desde el corazón y que encontraste, por eso también te quería presentar como un ñana yogi. ¿Sabías vos que sos un yogi ñana? Sí, el ñana yoga es el yoga del conocimiento. O sea, se puede llegar a la autorrealización o al autoconocimiento mediante el autoestudio, mediante el estudio y mediante como el estudio como método de autoconocimiento, ¿no? Y además vos no solamente estás usando la lectura y el estudio como autoconocimiento, sino que integrás a un montón de gente y es increíble, tal vez no tengas mucha conciencia o sí del el impacto que puedes llegar a tener en la vida de mucha gente, ¿no? No solamente de los que están escuchando las narraciones, sino de quienes se acercan para convertirse en narradores. Esa es una labor de yoga, estás integrando, es unión, yoga es unión, ¿no? Unión del cuerpo, de la mente, del alma y unión con el entorno. Si esto no es yoga, ¿el yoga dónde está? Mira, es interesante. Ñana yoga, yoga del conocimiento. Bueno, mira vos. Claro, ahora estoy desarrollando justamente eso, como hay una réplica de la naturaleza. Si uno mira esta espiral que yo decía, es una espiral dorada que se replica en muchas formas de la naturaleza. Ahora en la red, yo cuando hice el diseño dije, tiene que ser la forma de una galaxia. ¿Cómo es el dibujo de una galaxia? Sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a ¿qué es una órbita? ¿Cómo está en equilibrio una órbita? Y empecé cómo es la energía de un átomo. Y en realidad
la naturaleza se replica y nosotros somos naturaleza. Ujú. Entonces hay una naturaleza social que no está ajena a todos los sucesos que no estamos por fuera, no, al contrario, Claro. estamos inmersos, ¿no? Totalmente. La medida que entendamos eso, el yoga creo que es un descubrimiento desde ese lugar, ¿no? Ujú. ¿Y dónde pueden, quienes quieran adquirir el libro, cómo se puede comprar? ¿Está en las librerías o por Bueno, internet? El libro está en Novedades Educativas. Hay si entran en noveduc.com, ahí hay muchísimas posibilidades de compra y ahí pueden buscarlo. Es Laboratorio de Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado. Y en Noveduc pueden encontrarlo, y si no, en la misma página pueden mandar un mail y nosotros también lo enviamos. Ah, qué Así que bueno. como gusten Genial. para acercarse. ¿Y qué propuestas tenés para desarrollar próximamente? Y hay una muy linda, ahora en la Feria del Libro, ya la hemos concretado. Va a haber el lanzamiento de la 9ª Caminata por la Lectura, Ajá. desde el stand de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bueno, se va a hacer una recorrida con escuelas de adultos por la feria y con el lanzamiento de un proyecto que ganamos el Premio de Arte y Transformación del Fondo Nacional de las Artes, Ajá. que es el microrrelato social. Es el microrrelato, pero desde la lectura y narración social, que no es solamente la palabra, sino la voz del que lo dice. Qué bueno. Sí. Bueno, felicitaciones, María. Realmente te agradezco que te hayas acercado Al hasta aquí, contrario. hasta el estudio de Radio Sónica. Realmente fue muy, muy enriquecedor este encuentro. ¿Y querés comentarnos nuevamente las redes o la página de la página? Argentina Bueno, Radio? te Sí, agradezco, así quienes quieren acercarse pueden tomar nota. Sí, es www.argentinanarrada.org.ar. Perfecto. Así que bueno. Muchas gracias, María, por Al estar. contrario, Víctor, gracias por Bueno. todo, además. Por favor.